Yo en principio voy a pasar con los temas que el doctor estuvo abordando, sobre todo el relativo a las aspiraciones presidenciales que desde ya se han identificado en el Partido Revolucionario Moderno, porque soy de criterio de que es extemporáneo hablar, finalizando unas elecciones, de proyectos presidenciales de cara al 28. Sin embargo, doctor, la semana pasada fue activa en el ámbito judicial, no solo el tema de la condena a la diputada Rosamelia Pilarte por lavado de activos, una condena de 5 años y el decomiso de unos bienes. Si usted pudiera estar de acuerdo o en desacuerdo con la pena impuesta. Yo creo que más allá de la pena, el hecho trascendente es el juzgamiento y la condena. Que este gobierno y en esta administración, por lo menos a nivel local, 2 diputados del PRM han sido condenados por la Suprema Corte de Justicia por hechos de distintas naturalezas. El diputado Sadoki Duarte fue el primero, creo que en el 2022, y ahora en el 24 esta diputada, nada más y nada menos que por lavado de activos vinculado al narcotráfico. Ese último hecho es de trascendencia porque confirma que en el Partido Revolucionario Moderno sí ha habido gente vinculada al narcotráfico, confirmado judicialmente, por lo menos prima facie. Eso hay que darle el valor. Decir que el PRM haya permitido eso es importante, porque recordemos que en gobiernos pasados, por más agua que traera el río, por más denuncias que se hicieron, nunca hubo una condena, ni siquiera a un dirigente de importancia de los partidos que gobernaron anteriormente, mucho menos a un funcionario o a una funcionaria. Y eso me parece a mí que es trascendente y que muestra de una u otra manera que hay cosas que están cambiando en la República Dominicana y que seguirán cambiando, porque eso no tiene precedente en la historia reciente del país. Y el PRM van 2, lo que pasa es que hay uno que fue fuera del país, el que alegadamente agarraron preso y que se dice que permitieron que se fuera para que no lo extraditaran. Entonces, ese hecho sí creo que debemos darle el valor político y jurídico que amerita, porque nos puede estar mandando también una señal de hacia dónde se encamina la justicia dominicana, el Ministerio Público y el accionar de una parte de la dirigencia política, y esto usted tiene que darle también el punto que le corresponda a la gestión del presidente Abinader, porque imaginémonos ustedes, en un país tan presidencialista, en donde la figura del presidente de la República influye en todos los ámbitos de la administración pública e históricamente, incluyendo el poder judicial, ni hablar del legislativo, que esto ocurra es una señal muy, muy positiva. Lógicamente, ese caso nos va a dejar algunas enseñanzas, porque hay un tema que habrá que definir en los próximos días. El 16 de agosto, la diputada Pilarte dejará de ser diputada. Y ahí tenemos un problema. La Suprema Corte de Justicia conoció su caso porque su condición de diputada le daba privilegio de jurisdicción. Cuando ella deje de ser diputada,
¿Qué tribunal? ¿Conoce la apelación? Es el tribunal. Pero es el mismo tribunal. Sí, es el tribunal natural. Lo que pasa es, doctor, que antes se conocía en única instancia y en el año 2020 esta Suprema dictó una decisión importante donde reconocía prima facie que la única instancia violaba el derecho La defensa. claro, y el derecho a apelación que tiene cada ciudadano, y decidió que la sala penal es la que se encarga de conocer como primer grado los casos que se le sigan. Y el Pleno es que conoce. Y el Pleno debe conocer entonces el recurso de apelación. Y ahí es que ahí es que está el tema en el que no tenemos antecedentes referenciales en el país. Porque es la primera vez que un diputado en ejercicio y que termina en los próximos meses su mandato ha sido condenado, porque el tema grave es que hay una condena. Y tal como han explicado juristas, es imposible que una sentencia del tribunal, de la Suprema Corte de Justicia, pueda ser revisada por una corte de apelación, que es un grado inferior, aunque la Suprema Corte no es un grado de jurisdicción, pero es un tribunal jerárquicamente ¿Cuántos superior. jueces tiene la Suprema? La Suprema... 13. 13 o 17 jueces, 16, no recuerdo ahora mismo. ¿Y cuánto tiene cada... Tres. Tres. Tres Pero jueces. esos tres son parte del Pleno después. Pues claro, el Pleno lo componen todas las cámaras. Esos tres van a cámaras. repetir en el Pleno. Ese es el otro tema. Se supone que los tres que conocieron, o los ya cuatro se sabe que cómo van a votar. deben estar excluidos, pero ha habido experiencia de que se suben jueces de corte para completar la matrícula. Pero ese es un tema que tenemos ahí, que habrá que buscar la forma de salir elegantemente de él, porque la condición única para que la Suprema conozca el caso prima facie es su condición de legisladora. Cuando eso cese, entonces estamos en un limbo jurídico. ¿Por qué legisladores? ¿Por qué fue condición? Porque dispuso eso. No, doctor, lo que pasa es que los legisladores tienen privilegio de jurisdicción, como lo tiene el presidente de la República, la vicepresidenta, los ministros, los viceministros. No, pero un momentito, espérate, por ahí no es. Ya. La disposición de la Suprema de permitir un recurso de apelación dentro de la misma Suprema, que en vez de hacerlo la Corte, los tres, lo haga el Pleno, a juicio suyo, ¿es un avance o un retroceso? Yo creo que fue atinado esa decisión, o atinar esa decisión de la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿es legalmente o le tocaba al Congreso esa decisión? Mira, eso puede ser objeto de discusión. Administrativa. Sí, pero en este caso es lo que algunos llaman una legislación positiva cuando un órgano de esta naturaleza, porque efectivamente está protegiendo un derecho constitucional. Que es la defensa. Que es el derecho, no solo a la legítima defensa, sino el derecho constitucional que tienen los dominicanos a apelar. Porque ese es un derecho que está previsto en la Constitución. Entonces, por eso usted ve que esa decisión no desató los demonios en el país. Fue positiva, pero ahora tenemos esta nueva situación que habrá que buscarle una solución, porque es prácticamente imposible que antes de que ella culmine su mandato se pueda conocer el recurso de apelación. Todavía no inicia el plazo para ella apelar porque la sentencia no ha sido dictada, más que el dispositivo. Entonces tiene también esa característica. Pero ojalá algún legislador se llene de iluminación y pueda plantear alguna salida antes de que concluya esta legislatura y se instalen los nuevos legisladores para ver cómo el país va a resolver ese vacío jurídico en que estamos inmersos. Y posiblemente ella esté de muerte de risa y sus abogados. ¿Por qué? ¿Eso se queda en el aire? Se cae. ¿Cuál es la salida? Esperemos. El otro hecho, doctor, también vinculado al ámbito judicial, es la solicitud que hizo el Ministerio Público de aplicar el criterio de oportunidad
a unos 8 imputados, incluyendo una sociedad comercial, en el caso Calamar. Básicamente de esto se benefician, digamos, ¿En qué consiste el calamar? Que yo no he estudiado moluscos. Yo tampoco he estudiado molúsculos, pero es el caso de corrupción que involucra 19.000 millones de pesos. ¿Pero en qué? Ese es el caso de Hacienda, doctor, que usted habla todos los días, donde está involucrado Crisóstomo, donde está Milo Jiménez, donde está Donald Guerrero, donde está Gonzalo Peralta. Castillo, donde está Peralta. Bien. Ese es el caso. Usted no ha estudiado molúsculos, pero usted lo menciona todos los días. Bueno, pero yo lo menciono como el caso de corrupción de fondos Exacto. mal usados. Exacto. Ok, entonces ese caso me encontré raro que una semana después ya estaban dando a conocer los acuerdos que se llegaron con ellos para devolver dinero y someter eso a un tribunal. Recuérdate que Gutiérrez en Estados Unidos, después de haber llegado a un acuerdo con la Procuraduría allá, el juez no aceptó el acuerdo. Aquí me dicen que está obligado el juez a aceptarlo. Háblame de eso. Vamos por partes. El juez a lo que no puede es modificar el acuerdo, pero ya. no está obligado a aceptar el acuerdo. El juez puede rechazar ese acuerdo. Toma en cuenta, doctor, que justamente en el año 2017, febrero del 17, discutíamos en este programa el caso de la conciliación y el acuerdo que firmó Odebrecht con la Procuraduría General de la República. En esa ocasión, mi postura, como lo va a hacer ahora, era que ese acuerdo no encajaba dentro de las brechas que permite la ley para la conciliación o para la aplicación del criterio de oportunidad. Recuerdo que en esa ocasión el doctor Eduardo Jorge Prat, de manera irónica, dijo, bueno, hay que nombrarte procurador para que tú persigas los casos de corrupción. Por suerte para mí, el juez Alejandro Vargas dictaminó rechazando, declaró inadmisible el acuerdo con Odebrecht. Lógicamente, se necesitaba en ese momento que ese acuerdo, que más que de colaboración, califiqué de impunidad, fuera ratificado de alguna forma por un tribunal. Y se buscaron una vuelta, porque la vuelta no solo se busca para ir a México, se busca también para buscarle salida a las cosas en el ámbito político y judicial en la República Dominicana. Y buscaron un juez que lo avaló. Y así se logró entonces la conciliación en el caso de Odebrecht, que le garantizó inmunidad a Odebrecht en la República Dominicana, a sus directivos, y yo creo que a los principales beneficiarios de las coimas o sobornos en la República Dominicana. No hay un solo hoy día en los tribunales. Rondón y Víctor Díaz Rúa. Y los otros. Entonces, eso era en esencia lo que perseguía ese acuerdo y se pactó. Y aquí no lo vendieron como el mejor acuerdo, los genios, porque habían adelantado 30 millones. Yo recuerdo que dije que Odebrecht no puso un chele, porque ese acuerdo implicaba que Odebrecht seguía los contratos que tenía vigentes. ¿Y de dónde iba a pagar? De los recursos que nosotros le pagábamos. Fue tan bueno por Odebrecht que terminó demandándonos en los tribunales internacionales, si ustedes recuerdan. Pero bueno, esa es historia patria. Quiero referirme entonces a esta solicitud de aplicación de criterios de oportunidad y desistimiento de acciones penales que favorece al señor Milo Jiménez, Ramón Emilio Jiménez, al señor Fernando Crisóstomo y otros coimputados. Al igual que como dije en esa ocasión, en 2017, me parece que la solicitud del Ministerio Público no encaja dentro de los parámetros previstos por el artículo 34 del Código Procesal Penal, pero tampoco por el 370.6, que es básicamente el fundamento que expresa la solicitud del Ministerio Público para que esta persona no sean juzgadas penalmente. Esto, para mí, creo
que el tribunal que el próximo día 13 va a conocer este caso debiera no admitir ese acuerdo, porque vulnera el mismo artículo 370.6 y el 34 del Código Procesal Penal. Es que esa es una pregunta. 19.000 millones que han sustraído al Estado Dominicano es un hecho grave, sí, que afecta el interés nacional. Ahí no hay duda. La pena aplicable es mayor a 3 años. Sí, ahí hay 2 condiciones que prevé el 34, que el Ministerio Público está poniendo a un lado. Pero el 370.6 prevé que el criterio de oportunidad procede si la pena aplicable es más leve que la que correspondería al delito que se ha prevenido con la colaboración o al delito que se ha evitado. Y aquí hay un tema también técnico. Crisóstomo, Milo Jiménez, son coautores, por lo tanto a ellos les corresponde la misma pena que le correspondería a cada uno de los que han sido sometidos al juicio penal. Ese es el otro elemento que debe tomar en cuenta la Procuraduría, que debe tomar en cuenta el propio juez o la jueza que va a conocer de este caso. Y estamos creando precedentes que a mí me parece que mandan señales equivocadas. Yo creo en la colaboración, yo creo en las delaciones premiadas, porque son procedimientos que ayudan a agilizar los procesos, que ayudan a tener información de cuándo se está cometiendo un delito. Yo creo que eso es importante en la administración de justicia. Pero esa colaboración necesariamente tiene que implicar que la persona que colabore, aunque el caso sea sumamente grave, se beneficie del criterio de oportunidad. Yo creo que no. Y esa creencia la refuerzo con lo que prevé la Constitución Dominicana de la proscripción de la corrupción. Ese es un mandato constitucional que manda a imponer la pena que establezca la ley, que manda inclusive a aplicar la degradación cívica a las personas que sean responsables de cometer hechos de corrupción. Por lo tanto, a partir de esa premisa, entiendo que la intención del legislador es que no haya hecho de corrupción sin sanción en la República Dominicana. Ningún ciudadano, sea funcionario o no, si participó y se demuestra que cometió un hecho de corrupción, debe ser condenado. Pero resarcir el daño es una condena. No, esa no es una condena. ¿Devolver lo robado? No es una condena, doctor. O sea, no es una condena. La condena, aparte del resarcimiento, es la sanción punitiva que corresponde por el hecho. Eso es lo que yo creo que encaja en el mandato constitucional, que las personas sean juzgadas. Ahora, ¿eso implica que no pueda haber un nivel de acuerdo? Claro que puede haber acuerdo. Por ejemplo, doctor, el juicio penal abreviado, que yo creo que tú dices que si le tocan 10 años le pueden dar 2. Claro, yo creo que la figura y el premio que debe recibir un delator, una persona que ayuda, que colabora a la justicia, no puede ser la impunidad total. Yo creo que su colaboración debe ser reconocida y para eso el artículo 363 del Código Procesal Penal prevé el juicio penal abreviado. Sí, lo que hizo el juez americano, le pidieron 5 años y el hombre dijo no, le toca la totalidad, lo que hicimos que son con 15. Sobeida en el caso de Figueroa Agosto, lo que hicimos con Sobeida,
que a cambio de su supuesta colaboración, que no vimos los efectos posteriores, en esto ya están los efectos, fue un juicio penal abreviado, una pena pactada, que en el caso de esta gente pudiera ser que esa pena fuera inclusive suspendida, que no vayan a prisión, pero que se sepa que esas personas fueron condenadas por corrupción, que no pueden contratar con el Estado Dominicano, porque con la extinción de la acción penal no hay ninguna sanción penal ni la degradación cívica que la tiene que ordenar un tribunal, porque el Ministerio Público no puede ordenarla. Entonces, a partir de esas premisas es que entiendo que debe ser, que no debe homologarse este acuerdo. Y en esto, esta vez coincido con algunos abogados que han expresado en esta misma línea sobre esa postura que está asumiendo el Ministerio Público, que desde mi humilde punto de vista es incorrecto. No aplica por la gravedad del caso y por la condición de coautores, no de cómplices, de las personas que se están beneficiando de este criterio de oportunidad y de extinción de la acción pública a su favor. Creo que esta Procuraduría debe revisar ese protocolo. Está claro, yo creo que tú lo que dijiste está claro. La otra cosa que quería preguntarte, realmente no la conozco, y es lo siguiente. ¿Qué posibilidad hay de, dentro de la reforma constitucional, incluir algo que ocurre a veces en los tribunales militares? De que cuando una persona, yo no sé cómo que se llama, de jurisdicción privilegiada, es acusada o implicada en algún caso, en vez de darle una jurisdicción privilegiada, lo que se conozca es como que la Suprema sea juez de instrucción de ese caso y podría ordenar el cesar en sus funciones que fueron elegidas y que se vaya a la justicia ordinaria. El tema está, doctor, que en esos casos, quien pudiera ahora mismo decidir que cese en sus funciones, expulsarlo, sería la Cámara de Diputados en el caso de la diputada Pilarte, porque ella fue electa por elección popular. Ella debe terminar su mandato. Entonces, eso que usted está planteando no aplica. La primera parte sí, porque aquí quien la juzgó primero, ¿usted se recuerda del juez Napoleón Esteves? Fue el juez de instrucción primero. Él fue que dictó auto de apertura a juicio, si mal no recuerdo, contra la diputada Pilarte. Entonces, la Cámara Penal conoció en condición de tribunal de primer grado, pero en la jurisdicción privilegiada, y el Pleno deberá conocer la apelación. Porque hasta que no haya una sentencia definitiva, ¿cómo usted la despoja del cargo? No puede, constitucionalmente. ¿Y no es definitiva la sentencia? No es definitiva, todavía. Es una sentencia de primer grado. Y cuando tú eres juzgado por la Suprema Corte, en tu condición de funcionario, ¿verdad?, de legislador, que quien te juzga es la Suprema Corte, tú tienes la posibilidad de una otra instancia, porque no te está juzgando ya la Suprema Corte. Recuerda, mencionaba que en el 2020, a propósito del caso de Tommy Galán, la Suprema resolvió ese tema por un problema de debido proceso, porque la persona que era juzgada en única instancia no tenían oportunidad de que un juez superior, que supone con mayor experiencia, revisara su caso. A partir de ahí es que se toma la decisión entonces de que la Sala de lo Penal haga el papel de primer grado con respecto a las personas que tienen jurisdicción privilegiada, para garantizarle el debido proceso y todo lo relativo al acceso a la segunda jurisdicción,
que es la apelación. En eso yo creo que no ha habido mayores problemas. Aquí nuestro tema es cuál va a ser el camino de ruta que va a seguir la Procuraduría. Lo mismo que pasó con Odebrecht. ¿Qué va a pasar con todas esas empresas que pertenecen a familias muy refinadas en la República Dominicana? Van a recibir el mismo tratamiento que le estamos dando a Milo Jiménez, a Crisóstomo y a los demás. Esa es la ruta, esa es la vía. Vamos a premiar a esas personas que confesaron haberse expropiado de manera indebida de los fondos públicos. El premio por colaborar tiene que ser que yo te exonere de responsabilidad penal, que tú me devuelvas lo sustraído. Solo eso. Yo creo que eso va contrario al principio de proscripción, de corrupción que prevé. Y va contrario inclusive, aunque esto no es un tema de aclamación popular, va contrario al interés social. Porque el interés social reclama, y para eso hay base jurídica, que esta gente no queden ilesos, que su colaboración sea premiada, pero premiada con una rebaja de la condena. Pero cuando tú analizas el hecho o los hechos que esa gente están, primero no estoy de acuerdo contigo de que cuando tú haces una compensación económica, eso no es una pena, eso es una pena. Eso es una multa, eso es el... Es que la multa debe bueno, ponerle el tribunal. Pero acuérdate que soy yo que no estoy de acuerdo contigo. Tú puedes tener tu posición. Yo te digo a ti, y eso lo vemos en muchos países, aquí estamos viviendo un proceso nuevo. Y es, si tú tienes la posibilidad de llegar a un acuerdo económico en el que tú tienes que pagar una sanción, fíjate cómo inició en este país con el acuerdo económico. ¿Por qué el acuerdo benefició a Odebrecht? Entonces el acuerdo económico es, tuvieron porque que pagar... hubo una determinación política de que sí fuera, Miren, no jurídica. Bien, entonces lo otro es el tipo de pruebas. Vete al caso en sí. Tú tienes un punto de vista que dice, bueno, si tú eres cómplice y tú haces una delación premiada, entonces tú, con esa delación, tú no te debes de salir. Perfecto. Y yo te digo a ti, eso es un punto de vista. Ahora el otro, en un caso como este, tan confuso, ¿por qué? Porque lo que origina esos hechos son hechos legales o hechos improbables. Por ejemplo, yo te menciono algo, una declaración de utilidad pública, ¿es legal o es ilegal? Es legal. ¿Quién determina, cómo tú pruebas que se estaba dando un dinero para pagar una declaración de utilidad pública? Por ejemplo, una deuda del Estado, un porcentaje. La prueba normal es una delación. Es una delación. No hay otra posibilidad de tú probar, porque es que aquí hay un tema de que la gente entiende que 100 pesos y 1000 pesos no es lo mismo. Bien, pero hay un punto, doctor, antes de que Michelle... Yo quiero preguntarte algo. Te dije ahorita que existía alguna posibilidad de llevar a la justicia ordinaria un caso de jurisdicción privilegiada. Y tú me dijiste que hay un... La Constitución es clara. Bueno, no, estoy hablando de una posibilidad de reforma constitucional. Pero, aún así, tú dices que viene el problema de que cuál es el tribunal que va a determinar primero si va o no va. Pero mira lo que quiero que incluya en esa discusión. A veces una persona es condenada por un tema penal y un tema civil, ¿sí o no? Sí. Ok. Hay un caso en que se necesita saber cuando los creadores de nuestra Constitución siguieron copia del sistema francés o del sistema norteamericano, o que tomaron de cada uno lo que le convino. Yo conozco un caso de una persona que fue condenada en las dos
decir, instancia. violó una ley penal. Lo condenaron y cumplió. Pero cuando cumplió, le dijeron, ven acá, usted está condenado a una suma en dinero por lo civil. Que yo no tengo, muy bien, usted se va en libertad, pero tiene un problema. Oye esta sentencia. Usted tiene que pagar la suma de 10 millones de dólares que usted está condenado por ello. Oye bien, y de ahora en adelante, cuando usted esté en libertad, cada vez que usted produzca dinero, el 10% tiene que mandárselo al Estado de por vida hasta que cumpla los 10 millones. Eso no existe aquí, ¿verdad? No, aquí hay un principio primero de que nadie puede ser juzgado por una deuda civil. No, Nada yo te más. digo. Bueno, pero aquí hay un Claro. caso de una persona que fue condenada. En el caso de Van Inter. Ellos están condenados por violación a la ley bancaria y condenados a una... No, porque cuando te condenan, te imponen una multa. ¿Eh? Pero bien, aquí yo creo que tú me permites entrar a un tema interesante. Aquí no se, en el caso Calamar y en ninguno de los casos que están en la justicia se está cuestionando los hechos legales. Son los hechos ilegales resultantes de esa apariencia legal de algunas cosas. Ese es el tema. No, que es un tenemos. sancocho. No, puede haber un sancocho, pero está muy claro el sancocho. La Procuraduría lo tiene muy clara. Nadie que se le haya declarado su propiedad de utilidad pública y le hayan pagado sin incurrir en actos de soborno está siendo perseguido. Y nosotros tenemos experiencia. Ahí yo tenía un cliente, unos amigos que recibieron un pago de una propiedad y no hubo problema. Y no hubo problema. Con eso no hubo problema. Lo segundo es, Michelle, que justamente lo que hace inviable la exoneración de responsabilidad penal es la gravedad del hecho. Porque claro que sí, que la colaboración está permitida, eso fue lo que dije al inicio, que estoy de acuerdo, pero es la propia ley que le pone una pared al Ministerio Público para que no haga un uso indiscriminado de la figura del criterio de oportunidad. No es que a mí me guste o no, es que están claramente definidos los escenarios en lo que procede o no procede, un acuerdo de oportunidad o una conciliación. Más allá de ahí, queda sujeto a la interpretación de cada quien. Pero yo parto de esos hechos concretos, tipificados en los artículos 34 y el 370.6. ¿Tú sabes dónde yo no estoy de acuerdo? Y te repito yo, en casos donde funcionarios públicos, porque cuando tú no eres funcionario, tú estás fuera y adentro hay un funcionario que se presta a la trama de corrupción o no. Ahora, cuando un funcionario público de segundo nivel, el director administrativo, el secretario que sé yo qué, el contable, que es funcionario, ese que firma, ese se mete en la delación premiada y dice, ah no, yo salgo libre, firmo un acuerdo porque pero la persona era parte del negocio, si dejaba 20% yo voy a coger un 10%. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Ahí yo digo, pero ven acá, esta persona era funcionario. Era funcionario. Ahí hubo uno que dijo, no, es que a mí me mandaban, pero ¿te mandaban cómo? Me daban una orden, pero te la mandaban por escrito. Ah, pero tú cogiste un pedazo de eso. Desde el momento en el que una persona coge un pedazo de eso siendo funcionario, esa persona, su delación no debiera funcionar para él salir del expediente. Porque entonces no tiene sentido. Ah, nos fuimos los dos tiramos con la pistola, los dos le dimos un tiro cada uno, o él le dio 2 tiros y yo le di 1.
Entonces, y yo entonces estoy diciendo todo esto, pero no, yo con todo y que yo le di un solo tiro, pero a la persona era funcionario. Justo, Michelle, es lo que prevé la norma. Cuando no procede el criterio de oportunidad, cuando hay un hecho grave que lesiona sensiblemente el interés público, por ejemplo, cuando la pena es superior a 3 años, es un hecho grave, ese solo elemento limita, en mi perspectiva, al Ministerio Público de exonerar de responsabilidad penal al que ha sido confeso autor de un delito grave. Vamos a una pausa.